tardes. Qué estupendo, la verdad es que es estupendo estar aquí con esta sala repleta, Micaela. ¿Tú crees que vendrá alguien a escucharnos? Me decía el otro día. Así que es todo un lujo y un honor. Gracias por acompañarnos a todos ustedes en primer lugar. En segundo lugar, gracias, como siempre, al Ateneo por ofrecerse, ¿verdad?, en esta casa estupenda a cualquier iniciativa. Así que les cuento que esta iniciativa, que ya estaba alargada en la mente de muchos compañeros investigadores, historiadores, sabíamos que Micaela, pues algún día, no muy lejano, igual ya nos va diciendo poco a poco adiós, porque todos cumplimos nuestras edades de jubilación, y siempre teníamos en mente de que algo había que hacer en relación con el archivo histórico. Micaela me prohibió absolutamente personalizar esto, así que lo vamos a transformar en lo que ella quiere, que son unas jornadas de divulgación y de difusión de lo que se hace en una institución tan extraordinaria como el Archivo Histórico Provincial de La Rioja. Seguramente ha podido escuchar hoy, leer en la prensa, ¿verdad?, en La Rioja, el titular que a mí me ha parecido muy acertado, este guardián de la memoria documental, para resumir lo que hay en el Archivo Histórico Provincial de Logroño. Pues vamos a tener la gran suerte de escuchar esta tarde a Micaela. Ella nos va a explicar, ¿verdad?, esa trayectoria larga profesional que lleva en este archivo histórico desde sus inicios hasta el tiempo actual, qué es lo que hay ahí dentro, cómo trabajan, qué atención hace no solo la labor a los investigadores, ¿verdad?, historiadores, arqueólogos, sino también a los propios ciudadanos que cada día acuden casi más que historiadores e investigadores a pedirle ayuda de su pasado, de su historia, de su memoria, que ella custodia con tanto amor. Si habría algo que decir de Micaela, para mí fundamentalmente es la gran profesional y ese gran entusiasmo que la caracteriza, y que algunas veces, ¿verdad?, como funcionaria, hay veces que igual podemos ir perdiendo. Creo que ella, todo lo contrario, cada vez que pasan los años y los días, su entusiasmo es verdaderamente arrollador. Dar las gracias también, porque no es nada complicado organizar, ¿verdad?, unas jornadas. Teníamos, les decía antes a unas compañeras, 3 jueves que coinciden con los jueves flamencos. Así que estos no van a ser flamencos, pero van a ser también flamantes, Así que lo vamos a pasar muy bien y les invito a que nos acompañen el próximo jueves también y al siguiente. Ha sido muy fácil organizar, como les decía, estas jornadas, ¿verdad? Por una parte, rápidamente el Ateneo nos ofreció su casa para poder organizar 3 jueves consecutivos. Hablábamos de esto en el verano, en el mes de septiembre, y su programación tan intensa nos dio estas fechas. Y como se puede decir esto de que de la necesidad se hace virtud, nos vino también muy bien. Enseguida dijimos, febrero, muy bien. Hace 32 años, una semana como esta, Micaela empezaba su andadura profesional en el archivo histórico, allá el 2 de febrero, ¿no? Y bueno, tenemos también, quiero decirles ya que agradezco, por supuesto, a todos los compañeros que rápidamente les llamé para si querían participar. Es verdad que somos muchos más, que todos no podemos estar, pero agradezco muchísimo tanto a las compañeras que hablarán el próximo día, ¿verdad?, a Maribel, a Alejandra, a Roberto Fandiño, a Carlos Gil, por ahí está María Antonia también, Pedro Álvarez Clavijo, a todos por la disposición inmediata. Así que organizar esto no tiene demasiado mérito. Solo me falta un pequeñísimo detalle. Hay una persona que es la que debería de estar aquí hablándoles hoy a ustedes esta tarde, una persona que queremos todos muchísimo, de la que hemos aprendido mucho. Yo creo que no exagero si digo que es una de nuestras historiadoras más completas, más estupendas, y se llama María Teresa Álvarez Clavijo. Ella, de manera muy, muy especial, Micaela, nos manda. Gracias. Ella me mandaba hoy este recadito, así que los recados se podían quedar o bien para el final de la conferencia o bien para el principio. Yo soy de las que cuanto antes se hagan los recados, mejor. Así que este pequeño detalle de flores tan hermoso como es la propia Maite, que nos da tantos regalos cada día, ¿verdad?, de tesón, de fuerza y de cariño, pues quiero que estén aquí en la mesa contigo, y vamos a hacer luego fotos y así siempre se las podremos dar. Pues muchísimas gracias, les dejo con Micaela y disfruten mucho y que nos acompañen en las siguientes si les apetece. Gracias. Hay 2 sillas libres, si alguien más quiere por aquí se puede sentar. Yo me voy a empezar.
te tengo que dar las gracias porque ella es la culpable de que ocurran estas 3 jornadas en el febrero de este año. Y como lo celebramos en el Ateneo, cuando preparaba la charla, creo que tengo que dar las gracias al Ateneo, y de la mejor manera que creo que debo hacerlo es así, dándoles 2 fotografías en el que el Ateneo está presente, pero con unas diferencias de fecha muy considerables. Estamos en Logroño en 1936, agosto 8, al exterior. Aquí está el Ateneo. Y aquí estamos también en el Ateneo, pero en el interior. Seguramente una de estas columnas podría ser alguna de estas otras. Y estamos en el 34, cuando se está celebrando unas jornadas para aprender esperanto. Yo cuando veo estas fotografías, la pregunta es, ¿se puede recuperar el pasado? Y cuando no ha habido fotografía, ¿se puede recuperar el pasado? Como archivera, es que es algo muy evidente. Se puede. Y en cada momento el documento adecuado. Y en cada archivo la institución que lo sustenta. Porque verdaderamente archivo como fondo documental está ligado a una persona o a una institución. Y el histórico provincial de La Rioja, en la calle Rodríguez Paterna, en este edificio que ustedes reconocen enfrente de la cocina económica, que muchas veces dicen, uy, ese portalón siempre cerrado, ¿no? Pues no, no está cerrado, trabajamos dentro, hacemos un servicio a la sociedad. Pero este histórico provincial, que lo vemos en la Rodríguez Paterna 24, con un edificio neoclásico, tiene un pasado y lo podemos documentar. No en fotografías, sino con la ayuda de los documentos. Los propios documentos que conservamos en el archivo nos hablan de ese espacio. Y nos tenemos que remontar a 1793, cuando el dueño de ese edificio o el que está mandando construir ese edificio se queda sin liquidez, sin dinero, y tiene que pedir licencia para convertir el mayorazgo de X reales y ducados en dinero. Y gracias a que se queda sin liquidez, sabemos quién construye el edificio, qué arquitecto lo construye. Ascor Bebeitia, lo ven ustedes aquí, va para dar la información de que él es el maestro de obras. De tal forma que cuando un historiador dice un edificio de Ascor Bebeitia, no se dice alegremente, hay siempre algo que lo documenta. Y además lo ha leído, lo ha valorado y lo ha analizado. Muy bien, tenemos un edificio, una fachada neoclásica, del más puro estilo neoclásico, 1793, y un arquitecto en Logroño, Valerio Ascor Bebeitia. Pero pasa el tiempo, para todos nosotros ocurre. Y ese edificio que pertenecía a los Oribe, esos regidores perpetuos, dejan de serlo. El siglo XIX arrastra con un antiguo régimen y nos encontramos ya a principios del 20 en que esa misma casa ya pertenece a manos privadas. Tenemos estas, aquí, ¿ven? Esta es la calle Baños, la calle San Roque, y nuestro solar estaría ahí. Pero fíjense, a este lado hay otro exactamente igual. Y es que ciertamente de este documento deducimos que no, este no es. Entonces, me falta una. Bueno, pues no sé por qué no, pero estaba aquí, exactamente aquí.
no lo sé qué ha podido pasar, ya se la cuento. En 1954, y si no, ustedes entren en la página web del Ayuntamiento de Logroño y verán que donde hoy se levanta la escuela, el antiguo, y hoy cerrado ya, centro escolar de San Bernabé, ese edificio que está un poco retranqueado en la línea de la calle, ese edificio era exactamente igual en fachada que el que alberga hoy el Histórico Provincial. Y en su día, en el siglo XIX, sirve como primera sede de la Diputación Provincial. Bueno, no sé. Bien, pero pasa el tiempo, como digo, en el 54 aún está en pie un edificio. Bueno, esto... En el 54, como digo, aún tenemos una fachada a esta altura con solamente la planta, que serían las dos casas principales de los Oribe. En la primera mitad del 20, como les digo, se va teniendo usos distintos hasta que en los 70 se piensa transferir la propiedad del Ayuntamiento al Estado para que el Estado construya allí el Histórico Provincial. El proyecto en un principio es discutido porque no se sabe si conservar la fachada o no conservarla. Lo cierto es que al final se decide conservar y el proyecto sigue adelante hasta que entre el 78 y 81 se levanta el edificio que hoy tenemos, el Histórico Provincial. Un edificio que, a decir de la memoria de los arquitectos, Sáenz de Jubera y Tobío Piudo, arquitectos logroñeses, han querido hacer del edificio un cajón a la manera de las arcas de 3 llaves, cerradas. Efectivamente cerradas porque no tenemos luz natural más que en la planta baja y en aquellas oficinas, los despachos superiores del edificio del 18. Todo el edificio es cerrado y en realidad es que aquí lo que tenemos son las cámaras de depósito. Pero en este solar, que ocupa escasamente 500 metros cuadrados, con un sótano conseguimos sacar 5 plantas de depósito. 5 plantas de depósito que se traducen en 21 cámaras de depósito, con un tamaño reducido, para garantizar la conservación de los documentos y evitar aquello que siempre ha sido lo más terrorífico de los archivos, el fuego. Si se produce un fuego en cualquier percance, que los fondos, que los documentos estén en cámaras pequeñas y estancas. Y tenemos la suerte ya de verlo al interior, muchos de ustedes lo han visto también. Al interior se intenta reproducir esa escalera que en origen también tuvo el edificio. Esta sería la parte pública, el hall de distribución, pero también, claro, los investigadores, que muchos de ustedes se han sentado, conocen esas mesas que desde el 83 albergan, pues yo diría que toda la sabiduría de La Rioja, porque las personas que vienen allí son verdaderamente sabias. Sala de investigación, sala de catalogación, la nuestra, en donde tenemos estanterías, clasificamos, describimos. Fíjese qué viejo se ha quedado ya. Sí, yo cuando veo esta fotografía y veo ahí una maquinera. Se ha quedado viejo, sí. Bueno, también es cierto que estos
siguen, como son muebles, tienen cierta soledad. No los vamos a quitar nunca de ahí, si es posible, aunque tengan que convivir con los ordenadores y los cables. Y tenemos esas 21 cámaras de depósito con armario compacto. Esas cámaras que son pequeñas y que con 2 o 3 armarios compactos, según la extensión, alberga esa gran capacidad de almacenamiento, porque en definitiva también un archivo es un almacén ordenado. Tenemos entonces las cámaras de depósito y tenemos la inauguración. No podía ser otra cosa mejor. El ministro Solana Madariaga viene un 29 de abril de 1983 y lo inaugura. Las autoridades, saluda a las autoridades, dan sus discursos. José Luis Magro es el director en ese momento del archivo y de la biblioteca pública. Sigue siendo una plaza mixta, en la que, lo digo porque luego lo van a entender, pues, una plaza mixta en que se es director de la biblioteca pública y del histórico provincial. Y esta fotografía me interesa. Es el mismo día, 29 de abril del 83, pero fíjense el fondo. Y otro detalle más, miren los raíles. No todas las cámaras tienen armarios compactos y cualquier sitio es bueno para dejar los papeles. Bueno, por lo menos tienen tejados. Hemos conseguido ya mucho. Estos son los libros de Hacienda, que hoy suman más de 6.000 unidades, que prácticamente son todos del siglo XX, y diría que unos 20 o 30 del siglo XIX, totalmente sueltos, totalmente sin poder crear una serie documental, lo que a nosotros como archiveros nos gusta tanto. Pero bueno, sabemos que existió la delegación de Hacienda en el siglo XIX en Logroño. Ahora llegamos verdaderamente a esos 70 años que dicen que tiene el histórico provincial. Yo antes decía que a alguno de ustedes les decía, es una gran mentira, porque aunque esté en el papel esa fecha, 7 de diciembre de 1949, y se diga, el excelentísimo señor ministro me dice lo que sigue. Este ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente: se crea el Archivo Histórico Provincial de Logroño, el cual con carácter provisional se instalará en los locales de la Biblioteca Pública de dicha capital. Con carácter provisional, en el 49 hasta el 83, compartiendo ubicación con la Biblioteca Pública. Ubicación y dirección. ¿Quién es su director? Su constitución y organización se encomienda al director de dicha biblioteca, don Cesáreo Goicoechea, romano, el cual provisionalmente desempeñará también la dirección de este archivo. Verdaderamente, esto era una creación sobre el papel, como lo había sido estos otros decretos que hay escrito. Desde el 31, cuando los protocolos notariales, que son la razón de ser de todos los archivos histórico-provinciales, se habían creado con carácter de patrimonio público, de patrimonio histórico, de conservación, para pasar a patrimonio del Estado, o a patrimonio público entre el Ministerio de Justicia, puesto que la Dirección General de los Archivos y el Notariado dependía de este ministerio, y el de Instrucción Pública. El de Instrucción Pública iba a poner a las personas que iban a hacer la conservación de esos documentos, y Justicia entregaba los protocolos notariales centenarios. Eso fue precioso aquí en la provincia. Si esto es de noviembre, en enero-febrero del 32, pronto y bien mandados, como se dice,
el gobernador ya crea el patronato del Archivo Histórico Provincial. Lo forma el alcalde de Logroño, también el presidente de la Diputación, el facultativo que había en aquel momento, un arquitecto, y bueno, dicen, pues vale, nos tenemos que poner manos a la obra, a cumplir aquello de que el ayuntamiento pondrá la sede, encontrará la ubicación donde hay que hacerlo y la Diputación tendrá que poner los medios económicos. Lo cierto es que la segunda acta es, como diría yo, repetir la misma de enero, de febrero y así hasta año tras año. Yo leo las actas, las memorias y cuando encuentro la línea dedicada al histórico provincial tengo la sensación de que vivo el día de la marmota, porque se reproduce, se repite otra vez, pero verdaderamente no tenemos nada. Les voy a decir, el mayor presupuesto lo tienen en los años 50 para comprar unos armarios destinados a la biblioteca pública para albergar los protocolos notariales de Logroño, de la jurisdicción de Logroño. El resto de la provincia, ¿qué se había hecho por preservar ese fondo documental con un valor histórico tan inmenso? Pues se había hecho, se habían carteado, ahora el Colegio de Burgos da el permiso al notario, ahora me lo comunica el gobernador, bueno, pues ahora irán a hacer un recuento, un censo, empiezan a pedir información en qué situación están los protocolos notariales en los partidos judiciales. Pero lo cierto es, como les digo, que verdaderamente hacer una acción continuada que posiblemente también había un factor que la sociedad posiblemente no lo demandaba o era minoritario el interés por el protocolo notarial. No teníamos universidad, había un instituto de primera enseñanza. Eso yo creo que también influía. Y algo que es evidente, hubo una guerra civil de por medio, que todo lo cambió. Muy bien, pero además de esto y los protocolos notariales que tanto nos interesaban a nosotros conservar y que luego en otros decretos el Estado siempre dice es importantísimo este fondo, los historiadores tienen otra mirada distinta del pasado, es preciso tenerlos como un patrimonio histórico relevante. Y además de esto, luego nos llega el año 8, este decreto que nos cambia también absolutamente la función de un archivo histórico. Por este llegamos a albergar toda la documentación que genera la administración delegada del Estado en la provincia, todas las delegaciones de los ministerios que tienen aquí una representación, obligan este decreto en uno de los artículos para que en las provincias se llevara la documentación de carácter histórico e intermedio. Intermedio es hablar de 15 años de antigüedad desde su gestación, pues vamos a conservarlos, como le digo, también en el histórico provincial. Y ya estamos, ya tenemos edificio, ya tenemos continente, contenidos, y nos convertimos en un centro de conservación del patrimonio documental local, con unas funciones muy determinadas de recogida, eso que hicieron en los años 50 y 60, sin menospreciarlo, porque verdaderamente fueron los primeros pasos para conocernos, recogida, custodia, descripción, un trabajo ya plenamente técnico en el que haremos inventario de lo que esté en nuestro poder y lo pondremos luego en servicio para darle la difusión necesaria. Y teniendo en cuenta
que, pasando el tiempo, hoy hablar de difusión es ya hablar de digitalización, porque todo lo que tenemos en un soporte papel acabará estando en un futuro, seguro, en un soporte digital. Y claro, un aspecto de conservación importantísimo, que ahí es donde el próximo lunes vamos a poder también hablar de ello, con muchísimo más detalle. Ese trabajo de descripción, cuando hablamos, se basa en una primera clasificación. O sea, el histórico provincial, como alberga muchos fondos, necesariamente tenemos que asegurar que cada fondo tiene su autonomía propia, y para ello es fundamental utilizar lo que llamamos el cuadro de clasificación de fondos, en el que lo más elemental sería archivos públicos y archivos privados. Esas son las dos grandes diferencias. Pero ¿qué ocurre? Que en un archivo histórico provincial siempre se ha dado mucha importancia a los archivos públicos y sobre todo a los de la fe pública, protocolos notariales y del registro de la propiedad. Pero bien es cierto que aquel decreto del 69 nos obliga a llenar aquí todo el apartado. Les voy a decir un ejemplo. La fe pública ocupa en el histórico provincial 9.800 y poco cajas, 9.802 o algo así. Mientras que la administración delegada del Estado, Hacienda, son más de 12.000. Y sin embargo es solamente el siglo XX, mientras que la fe pública es del siglo XVI al XX. Administración local, diputación y ayuntamientos, administración estatal. Pero vamos a pasárnoslo bien, porque creo que tanto ustedes como yo aquí hemos venido a pasarlo bien. Protocolos notariales. El más antiguo de la ciudad de Logroño es de 1525-1528, mide 30 centímetros de grosor. En el siglo XIX, cuando se hace la nueva ley del notariado, propicia unos inventarios de los protocolos en Logroño, a este le ponen el número 1. Y efectivamente, 1525 es el protocolo más antiguo que conservamos de Logroño. Es el más cercano a 1521, eso lo tengan ustedes en cuenta. Porque, aunque tenemos que ir al siglo XVI, los notarios existían en la corona de Castilla desde mucho antes, pero no formaban protocolo. El protocolo es la suma de escrituras públicas validadas, otorgadas ante notario para dar autenticidad y valor jurídico al contrato que se suscribirá. Exactamente igual que hacemos hoy cuando vamos a las notarías. Pero claro, es que un notario es mucho y un protocolo es mucho. Hay a lo largo del 16, 17 y 18 tantas personas, tanta información en los protocolos notariales que suelo decir que sirven para todo, para hacer la historia de todo, de la sociedad de ese momento, de los valores. Voy a leerles un texto sacado de un protocolo notarial. En la villa de Matute, a 15 días del mes de abril de 1730, ante mí, el presente escribano y testigos, parecieron presentes Francisco de Montes, vecino de esta villa de la una parte, y de la otra, Manuel de Montes, su hijo, vecino de ella. Y el dicho Francisco de Montes dijo que desde que Dios llevó para sí a María Pérez, su legítima mujer, se ha estado y vivido en su casa y se ha mantenido con su trabajo y con la poca hacienda que tenía. Y le ha asistido Ana de Montes, su hija. Y no obstante de haber trabajado lo que ha podido, ha consumido todos los bienes muebles y semovientes, y al presente se halla muy quebrantado de salud y con larga edad, imposibilitado de poder trabajar, solo en su casa, y habiendo considerado que sus días son muchos y la muerte es cierta,
es su deliberada voluntad el venirse a vivir con Manuel de Montes, su hijo, y con su nieto Joaquín de Montes, presbítero y beneficiado de la parroquial de esta villa, y que el dicho Manuel de Montes le haya de dar y le dé alimento necesario, así de comida, vestido, calzado, y ha de cuidar a su persona y le ha de pagar bula, misas de cofradía y demás que deba pagar, para lo cual ha comunicado con el dicho su hijo. No obstante de la mucha familia que tiene, se lo ha ofrecido y cumplirá así. Yo cuando leo esto y me pongo en el siglo XXI, yo diría asuntos sociales, bienestar social, ley de dependencia. Pero claro, es que en los protocolos el tipo documental que más frecuentemente nos encontramos son los testamentos. Y solamente con los testamentos se puede trabajar tanto en todos los aspectos, desde el de instrucción, el que testa y sabe firmar o no sabe firmar, ya nos está diciendo mucho. O sea, es que una escritura notarial es riquísima informativamente, porque el buen historiador sabe preguntar al documento, sabe cuestionarse lo que debe decir ese documento. Les voy a leer 2 testamentos para que ustedes valoren. 3 de mayo de 1796. Indei nomine amen. Sepan cuantos esta pública escritura de testamento, última y postrera voluntad vieren, como yo, Narciso Castillo, mozo soltero, de edad de 16 años, hijo de Manuel, vecino que fue de esta villa de Muro de ambas aguas, donde me hallo, y de Martina Martínez, los que hace tiempo murieron, y hallándome enfermo de no poderme valer de una pierna, para lo que pienso pasar a curármela al hospital de Zaragoza, pero en mi libre juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo como firme y verdaderamente creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, la encarnación del Verbo Divino en las purísimas entrañas de María Santísima y en todo lo demás que tiene, cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, en cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano, tomando por mi intercesora a María Santísima, Señora nuestra, y al Santo Ángel de la Guarda y Santo de mi nombre, y demás de la corte celestial, para que roguen al Señor me perdone mis culpas y cuando muera lleve a gozar de la celestial gloria a mi alma y de su divina presencia, temeroso de la muerte, que es cosa natural a toda criatura viviente. Y por no tener ascendientes ni descendientes legítimos, hago mi testamento en la forma siguiente. Ahora, primeramente, mando y encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió y redimió con su preciosa sangre, y el cuerpo mando a la tierra de que fue formado, el cual, hecho cadáver, quiero sea sepultado en la iglesia parroquial de esta villa con oficio menor, y las misas y responsos a él correspondientes. Y por tener cortos bienes no dejo más misas que las de dicho oficio, y en caso de morir sin dejar ningún bien por haberme comido y gastado, en este caso no será obligado mi heredero a dicho oficio, pues suplico a los señores beneficiados me den tierra sagrada de limosna. Frente a este testamento vamos a leer el del registrador de la propiedad de Nájera en 1905. Se llama Robustiano Díez Jauregui, mayor de edad, viudo, propietario, registrador de la propiedad de primera clase, jubilado, natural y vecino de esta ciudad, hijo legítimo de tal y tal. Se presenta y vamos a ir al 4º apartado de su testamento. Declara que es libre pensador convencido por sus estudios y meditaciones,
que por lo tanto cree en la sublime moral de Cristo respecto al obrar con el prójimo como quisiera que él obrase. Pero como nada dijo sobre misas, ni del absurdo de perdonar pecados, ni absolver muertos, dando dinero a los curas vivos, no puede creer en sus invenciones del cielo, purgatorio e infierno, con que hace tantos siglos viven los curas a costa de los infelices que trabajan. Por cuyas razones no solo ordena expresamente que su entierro sea puramente civil, como confía lo realicen don Pedro Ortiz, Dionisio Mínguez y su ama doña Gavina, sino que además prohíbe entre en su vivienda ningún cura mientras esté enfermo y quiere que no se gaste un solo céntimo en cosas de iglesia y sí solo en los pobres, como encarga en sus testamentos. El apartado quinto. Quiere que durante 3 años, después de su muerte, se continúe dando a sus 10 viejos pobres e impedidos 10 céntimos los miércoles y viernes y 25 céntimos de peseta a cada uno los domingos, prohibiéndoles que recen ninguna clase de oraciones por ser todas inútiles. Creo que como ustedes se ríen, yo les no pierdan el tiempo, vengan al archivo histórico y dan un protocolo. Verán que lo pasan bien. Bueno, los protocolos han sido una fuente histórica de primer uso. Porque verdaderamente recuerdo yo cuando entré en el 87 a trabajar que se había realizado ya unos estudios concretos de Haro, de Calahorra, usando los protocolos notariales como fuente para la historia del arte. Y es que efectivamente los contratos de obra se hacían ante notario. Por eso nos encontramos protocolos en los que la traza va doblada, muchas veces acondicionada al tamaño del libro, y eso nos supone en gran parte la conservación, poner en práctica la conservación, la necesidad de que este pergamino reseco que daña las hojas de la escritura la tenemos necesariamente que sacar y conservarlo en unas condiciones adecuadas. El trabajo de conservación y de restauración no es el de los archiveros, es una tarea distinta, no confundamos. Bien, y aquí tenemos, este es una traza de Zalduendo, del pueblo de Zalduendo en Álava, de tal forma que la delimitación de la provincia en el siglo X no tiene sentido. O sea, se escrituraba en Logroño un contrato para hacer el retablo mayor de la iglesia parroquial de Zalduendo. Pero además de esto, que es muy vistoso, ¿verdad?, porque ver unos dibujos, y son más de 200 las trazas que conservamos en inventario, a mí me gusta especialmente que el protocolo me enseñe la vida. Que me haya dejado el notario sus vivencias verdaderas. Y digo el protocolo y en realidad todos los documentos de archivo te transmiten la vida. Son documentos que nadie puede decir que están muertos una vez que son leídos. Y el notario al que yo le tengo especialmente gusto es a Pedro Gabriel de Covarrubias, en el que decide hacer un potaje, cajón desastre o miscelánea, o sean papeles viejos, que para no quemarlos ha decidido coserlos en forma de libro, con un arco cronológico de 1725-1817. Y en este potaje les aseguro que está la historia de Logroño. El trabajo,
el examen a médico, el examen de boticario, un cartel de toros de la época de 1813, el arancel que cobran los confiteros, todo, esos papeles que tenían en su oficina y que decide coserlos y que nos han legado no un protocolo, pero una delicia de documento. Bien, protocolos notariales. Vamos a pasar de régimen, no vamos a pasar de régimen, vamos a mantenernos en el antiguo régimen, pero vamos a pasar al fondo judicial. El fondo judicial es mucho menos de lo que a mí me gustaría tener. Nos falta el corregimiento, la función judicial del corregidor, pero a pesar de todo, bueno, pues tenemos unos 1.300 cajas y están descritos cada uno de los expedientes, de tal forma que he dicho, bueno, vamos a divertirnos leyendo, si quieren, pasquines que entre 1827, 34, 35 se colgaban en Fuenmayor, en Cenicero, en las puertas del ayuntamiento de aquí, en las de Alberite también, otro, y que se le guardan en los expedientes ante el juzgado una vez que hay que averiguar quién ha colgado, quién ha puesto ese pasquín. Yo creo que es muy interesante leer estos pasquines. Son la historia, es la vida, es lo que pasa en la ciudad. Y también, incluso en cuando no se sabe nada de Cosme García, ¿qué es de Cosme García, el que luego inventa? Y hemos tenido una magnífica exposición en la Casa de las Ciencias. Esas fechas oscuras de Cosme García, ¿qué hacía? Pues gracias a un pleito sabemos que hacía tablillas, bueno, escudos para el ejército y, bueno, por un no entendimiento entre el socio hay un pleito en el que se dirime una serie de reales, como siempre pone. Y ahí vemos por primera vez en la letra manuscrita la nota, mándame con el chico tanto, Bien, pues como prueba documental aportada en el pleito. También es cierto que hay otros mucho más vistosos, claro, como para acreditar que en la situación de unas casas a un buen arquitecto, Francisco de Luis y Tomás, en el 69-70, aquí hay... Aquí estamos en Fuenmayor y aquí en Cenicero, un pleito concreto, pero no tenemos fotografía, mandamos a un arquitecto que levante unos planos. Dentro de la Administración de Justicia, otro fondo distinto es el que llamamos Tribunal de Responsabilidades Políticas y Incautación de Bienes. Yo no quiero que aquí se vea que estoy contando batallas, pero realmente aquí fue muy duro. Que hoy podamos decir 1.289 expedientes de responsabilidades políticas de personas que del 37 al 64 tuvieron un expediente abierto por un pasado político durante el franquismo, pues creo que es algo que la sociedad debe demandar, porque verdaderamente, si queremos hacer memoria y memoria con rigor, necesitamos de estos documentos. Este pertenece a Hipólito Olmos, que fuera maestro en la escuela de Ajamí y que tiene un nieto y que exhumaron sus restos en una fosa y que afortunadamente con la Asociación de la Barranca, cuando este expediente sufría el abandono que había tenido o tenía la huella del abandono, la Asociación La Barranca tuvo a bien financiar la restauración de este expediente. Tuvimos aquí una jornada que tal vez ustedes tuvieron ocasión.
Antes habíamos hecho, antes del expediente de Amos Salvador Carreras, un expediente de 6 volúmenes de este grosor, porque claro, la incautación de bienes de un ministro nada tiene que ver con la incautación de bienes de un maestro. Pero les voy a decir más, en esos 1200 expedientes tenemos otro maestro, el de Cabezón, tenemos la directora de la Escuela Normal, María Cebrián, tenemos al alcalde de Logroño, Basilio Gurrea. No hace falta decir más. Vamos a pasar a Hacienda, porque Hacienda somos todos y empezamos con el Marqués de Ensenada. Estos son libros de Logroño, que no te necesitaban otra cosa que ponerles un traje nuevo. El traje de pergamino en el original se les había quedado corto. Sacaban los márgenes por el pergamino y dañaban. Entonces, el catastro de Ensenada, que son 768 volúmenes, afortunadamente, después de restaurarlos también, hemos hecho una buena labor, creo que una buena labor en este tiempo, y ha sido digitalizar el microfilm y llevarlo a consulta abierta de las 387.000 imágenes traducidas en esa entrada de internet, por la que además no es solamente que leamos el manuscrito, claro que sí, está, accedamos por localidad, por tipo documental, es que además hemos hecho la indización, y no es que se haya hecho esto en un archivo. Cuando decimos hemos hecho, siempre son unas personas. Esto es fruto de una persona con una tenacidad absoluta que dijo: yo cojo los memoriales y leo todas las páginas, indizo todos los memoriales. Bien, esa búsqueda que hoy parece tan fácil nos llevó 3 años a una persona que se llama Novoa. Y además de catastro de Ensenada, mediados del 18, el catastro, el pagar impuestos sobre los bienes raíces, se ha seguido o se ha mantenido en el tiempo, pero para pagar ese impuesto con más o menos fiabilidad, lo cierto es que los técnicos empiezan a aparecer en Hacienda y nos dejan estos magníficos planos de Portales, con la Redonda, con el ayuntamiento y la fábrica de tabacos. Bien, pero ya no es solamente estos planos, que serían de todas las calles del casco viejo de Logroño, sino que tenemos en todas las localidades los cuadernillos de campo, que esos son los verdaderamente que hoy nos informan con un detalle mayor del pasado de los inmuebles, con unos croquis absolutamente detallados y que daban pie a hacer lo que se llamaba la comprobación del registro fiscal de edificios solares. Pero fíjense que sigue trabajando Catastro. Nosotros guardamos el registro fiscal de edificios solares, pero guardamos también toda la planimetría catastral, topográfico parcelaria, cuando se implanta eso, y la dejamos ya colgada en consulta abierta en la página de La Rioja ORG, como ven. Nos falta, porque con este catastro topográfico parcelario solamente sería la mitad de las localidades, la otra mitad la tiene en fotografía aérea y ya la tenemos preparada para ponerla también en internet. Y espero que también igualmente los de los años 70, los cascos urbanos de toda la provincia. Esta documentación es la que genera más consultas privadas, particulares, de ciudadanos en el histórico provincial.
tantas que tenemos que a veces restringir a lunes, miércoles y viernes las consultas. Yo, como me lo paso bien en el archivo y pienso seguir pasándomelo, no puedo evitar enseñarles mi plano favorito. Es de 1914, está dedicado a Ventrosa, lo hace el arquitecto José Sáenz Iturralde, que solamente por este plano debería estar en el museo más señalado de la provincia, porque hace una vista aérea, pero tumbando las casas. Entonces es verdaderamente, para mí fue emocionante entrar a Ventrosa la primera vez que fui, porque ya conocía este plano y me vi estos 3 árboles. Fue viajar en el tiempo, de 1914, y yo estuve pues, en el 2000 y poco. Gobierno civil. Otra parte de mi corazón, esto es otro hijo al que quiero enormemente y que es mucho más pequeño de lo que debería ser, porque el siglo XIX no existe gobierno civil, como si no existiera esa institución, y parece que los años 70 es lo que ya nos nutre la documentación. Y fíjense, en los años 77 las elecciones nos hace el dossier de prensa fotocopiando a los políticos, a los partidos políticos que se iban a presentar a las elecciones del 76. Pero, bueno, nos estamos acercando al carnaval. Vamos a pasar a cómo lo celebraban en el 35 en la alcaldía de Haro, el problema que se había generado porque Acción Riojana había hecho la denuncia del escarnio que había ocurrido en ese momento. Y si quieren, les puedo leer las palabras textuales que dirigen al gobernador civil la agrupación. Ayer en Haro, con una ausencia lamentable de todo elemento de autoridad, se hizo público escarnio, mofa y profanación de nuestras ideas religiosas, que bastaría que un solo ciudadano las sustentase para merecer distinto trato. Instituciones, creencias, ritos, ministros de nuestra religión, nada se dejó en paz y todo fue públicamente profanado por una horda de gentes incultas, entre las que no faltaban elementos indeseables que por su profesión les está prohibida la circulación por las calles cuando lo que denunciamos ocurría. Esto, que está en palabras de Acción Riojana, el buen alcalde dice, bueno, que estamos en el entierro de la sardina, que a mí también me hubieran dicho que me iban a quemar, intentan calmar los ánimos. Pero lo bueno es que aporta para testimonio 3 fotografías de Doneza, el fotógrafo de ese momento, y entonces vemos a los jarreros lo bien que lo pasaban con el entierro de la sardina de aquel año 35. Orden público es asociaciones, reuniones, etcétera, etcétera. Hace poco, en una revista de Piedra de Rayo, se trató la reunión en Valvanera del Partido Carlista. Desde luego, estoy segura que lo encontraremos algún día. Es el dossier que generó el informe de la policía o de la Guardia Civil. No era policía, era la Dirección General de Seguridad, porque lo que sí hemos encontrado es unos meses previos la reunión en Haro y el pasquín o la propaganda del carlismo en ese momento. Esto lo pongo porque hay mucha gente que ya no conoce los telegramas. He recibido hace 2 meses un grupo universitario, abrí un expediente porque era otra cosa y en el expediente había un telegrama y casualmente les dije, ¿sabéis lo que es esto? Y una chica atrevida llegó a decir, me parece que es un talón bancario. Bien.
Lo cierto es que estos se están, y lo sabe muy bien también Roberto, en el Fondo de Información y Turismo y Prensa y Propaganda, el montón de telegramas, cómo se cruzaban, lo rápidos que iban, nuestras comunicaciones de Twitter, etcétera, etcétera, desde luego estaban ahí. Y fíjese, tal vez no lean bien, pero este telegrama, tal como está, es del 32, de 1932, y se está hablando de unas cuestiones de banderas que periódicamente volvemos a verlas en esta sociedad española. Además de, claro, este que va cifrado, este es del 43, este es del 32. A este les culpa que no habían puesto en la oficina de correos las enseñas como debían ser las enseñas. Bueno, vamos a pasar, no voy a pasar, porque mire, al gobernador civil tenía tal poder que me niego a que no lean lo que le escribió la escuela de Trevijano al gobernador civil en el año 56. Nuestro querido señor gobernador, somos los niños de la escuela de Trevijano de Cameros. Es un pueblo pequeño que no tiene ni luz ni auto. Sabemos por la señorita que ha venido a gobernar esta provincia. Los niños de esta escuela le damos la bienvenida y pedimos al niño Jesús que le dé gracia para la gobierne bien. Perdone nuestro atrevimiento al escribir esta carta, pues además de saludarle queremos pedirle su poderosa ayuda, pues hemos pensado que nadie mejor que usted podría ayudarnos. Quisiéramos todos los niños de la escuela hacer un viaje a Logroño con la señorita para que ella nos enseñara tantas cosas como nos dice ahí. El año pasado hicimos teatro para esto, pero solo sacamos 186 pesetas y como el coche costaba unas 600, pues tuvimos que dejar el viaje y comprar cosas para la escuela. Con mucha pena, pues muchos niños no han visto Logroño, ni el tren, ni el Ebro. Sabemos que la Diputación da dinero a los que van en viaje de estudios. Usted, que tanto puede y tiene tantos amigos, le pedimos que nos ayude a hacer nuestro viaje. Nosotros se lo agradeceremos con nuestras oraciones, nuestra aplicación y nuestro cariño. María Dolores, Angelines, María Pilar, Mercedes, Juana Mari, Marino, Ángel. Al margen está la respuesta del secretario y que pone que soliciten subvención si así lo desean a la alcaldía. Hoy, 16 de abril del 56. Miren, esa señorita que había ido a Trevijano y que les contaba lo bonito que era Logroño, seguramente la encontraríamos en el Fondo de Educación, en los registros de la escuela. 5 volúmenes perfectos para hacer el recorrido completo de todo el magisterio de la enseñanza primaria en todas las escuelas riojanas, las tomas de posesión y su cese. Un libro que se ha utilizado, bueno, me dijo un inspector que les llamaban los evangelios. Había que hacer algo, vea los evangelios, a ver. Pero claro, los evangelios se habían estropeado enormemente. Cuando lo recogimos en la Consejería de Educación, pues asumí que restauraríamos y así lo financió el histórico provincial de tal forma que nos llena de orgullo y satisfacción enseñarnos como hoy en estos momentos lo tenemos. Pero para fondo, bueno, esperen, no puedo decir que el Fondo de Educación sea solamente los 5 tomos, los registros, son realmente casi 800 cajas en las que están todos los expedientes de docentes en la provincia y muchísima documentación informativa de las construcciones de escuelas y todas las notas que se sacaban y las actas de exámenes. Es un fondo también muy interesante, pero mucho menos antiguo que lo que es el Sagasta. El Sagasta es un fondo magnífico para el siglo XIX
porque como institución se crea a sus puestas en 1843 y afortunadamente hoy es una institución viva que sigue generando expedientes. A lo mejor ya no, sí, lo siguen haciendo en papel, sé que lo siguen haciendo en papel, pero que en un futuro será un expediente electrónico y no lo tendremos en estas estanterías ni en estos legajos. Pero sí que acudimos a este fondo que es de carácter docente para encontrar a las personalidades que luego han sido hitos importantes en el devenir político o social de la provincia. Como hacemos también cuando vamos a la Delegación de Obras Públicas y todos los proyectos de carreteras, de puentes, son proyectos técnicos, pero también parte del fondo es de trámite administrativo, nóminas, tasas que se pagan, construcciones civiles, un fondo que tendremos que trabajarlo a conciencia, pero que en principio lo que son los proyectos técnicos están todos inventariados por la acción de María Jesús también, y que tenemos la suerte de ver un plano de la ciudad de Logroño antes de que el ferrocarril cruzara, el primer ferrocarril cruzara el territorio. Este es un fondo muy joven de ingreso. En 1912-13 ingresaron el registro de conductores, 1905 y 1969. Todo riojano o no riojano que se saca el carnet de conducir en la jefatura da una foto desde 1905. Yo he puesto estos ejemplos para que entiendan que está toda la sociedad fotografiada y que el riojano medio ha cambiado. Es muy curioso observar los primeros volúmenes cuando solamente una determinada sociedad tiene un automóvil, cuando en los años 30 ya el automóvil es un medio de subsistencia y va a haber el industrial, el transportista que va a tener la camioneta. Pero también, fíjese, es una modernidad. La intelectualidad del momento también se saca el carnet de conducir, y por supuesto la mujer, y el sacerdote y el militar. De esto, 28 libros de registro, 16.746 registros de personas con fotografía, y que hemos terminado en enero de concluir. Así que les recomiendo también que vengan a ver si está su abuelo y si se acerca. Vamos a dejar la administración delegada y nos vamos a la Diputación, a la administración local. De la administración local de Diputación tenemos 60 cajas que conservan las actas de Diputación, las actas del Pleno, pero otro pequeño fondo que sería el del hogar provincial. Un fondo que se remonta al 19, antes de crearse el hogar provincial, porque verdaderamente la sociedad siempre ha necesitado de la ayuda y de la asistencia. Y entonces este fondo del hogar provincial en toda su variante, de casa de expósitos, de asilo y de manicomio, como dicen los libros, estaba físicamente en lo que hoy es Consejería de Educación y de Obras Públicas, en Murrieta. Maite lo sabe muy bien, lo hizo en el 90 el inventario, y lo que sí puedo decir es que sigue generando verdaderamente las lágrimas más grandes que yo he visto en el archivo cuando abren un libro y encuentran a su abuelo. Y por otro lado, nos ha dado a nosotros como archiveros también una gran satisfacción, porque vino
en cajitas pequeñas, como si fueran de gotitas, los expedientes de los niños expósitos, y pequeños sobres dobladas, la nota manuscrita de la madre, la medalla que dejaba para reconocerle si en algún momento lo iba a recoger. Y tenemos, por suerte, desde 1830 y tantos, no, antes, desde los 20 hasta 100 años completos, 100 años, sin faltar ninguno, la distribución de estos niños expósitos por las nodrizas. Tendría que hablar de archivos municipales porque tenemos en depósito unos cuantos municipios de la cuenca del Tirón y unos 30 municipios, pero es imposible. Los archivos municipales tienen autonomía propia, Por eso me voy a dedicar al archivo institucional, creo el más sólido y el más importante, el de la Hermandad de Piqueras, con una documentación que va desde 1490 a siglo XX, porque la Hermandad de Piqueras sigue existiendo, y en el que encontramos documentos bellísimos, pero una acción aún más importante de conservación, cuando todos los autos obrados desde el siglo XVII al siglo XIX han sido restaurados y reencuadernados, como pueden ver ustedes aquí. Este fondo de la Hermandad de Piqueras tiene unos impresos del 19 que no los ha conservado ningún archivo municipal, ninguna otra institución. Y cuando alguien viene buscando, acabo diciendo: a la Hermandad de Piqueras, allá lo encontrarás. Bien. Y si no, si ya nos dejamos de administración y nos vamos a fondos privados, en el año 2005 se compró, se adquirió un archivo familiar que le llamábamos entonces de Ramón Alesón, luego acabamos llamándole de Pujadas Alesón, porque el último miembro de la familia fue Enrique Pujadas Alesón. Como todo archivo familiar que se precie, y como nosotros mismos tenemos, la fotografía es un pilar sólido. Pero es que este fondo familiar se remonta a 1490 y tantos, porque cada rama es un fondo tan rico, con tantas ramas que entroncan con los AEM de... Bueno, mire, yo solamente les digo que en el archivo de Pujadas Alesón lo he pasado maravillosamente. Se ha aparecido la sensibilidad de cada miembro de la familia y ha dejado huellas cada uno de ellos en sus gustos o en su vida. Tanto como que el abuelo de Enrique, Ramón Alesón, cuando tuvo que emigrar a Londres, se compró el plano en Londres y lo trajo a Logroño. No queríamos que íbamos a tener un plano de 1823 en una casa de Logroño. Y sobre todo, los archivos familiares tienen correspondencia. Eso que a mí particularmente me gusta más, porque no se sujeta a normas y tiene el pálpito de vida mucho más directo. Entonces, si me dejan, yo les leo una carta, esta. Ven aquí el rizo. Mi querido Alesón, conozco que doy un paso imprudente siendo la primera en escribirte, pero no debes dudar que somos las mujeres tan susceptibles de pasiones fuertes como los hombres, y la mía es de una naturaleza que no puedo con ella. Y viendo que será difícil que nos podamos hablar a solas, te voy a pedir dos cosas. La primera, que me dejes antes de irte un poco de tu pelo. La segunda, conozco que te va a sorprender, que cuando te cases me lo envíes a decir directamente o por medio de persona de tu confianza, porque he jurado que ya que no puedo ser tuya, no tengo de ser de otro, y si la autoridad de padre me quiere hacer violar este juramento, estoy resuelta a encerrar
encerrarme en un convento y conservar siempre en mi corazón al único hombre que he querido y querré. Si acaso cuando te di entrada en mi corazón hubiera reflexionado que no podía ser tuya, no me hubiera entregado a esperanzas lisonjeras. Pero como hombre eres libre y puedes hacer feliz a la mujer que lo merezca mejor que yo. La envidiaré su suerte, pero no tendré otro remedio que sufrir y conformarme con mi suerte, que es de las más tristes. El decirte los malos ratos que he pasado en tu larga ausencia es pasar el tiempo, pues solo se los puede figurar quien ama como yo sin esperanza. Son las 2 de la mañana y estoy mala y no puedo ser más larga. Deja de escribirte quien no dejará de amarte hasta su último aliento. Esta carta va dirigida a Rafael Gluntar, hermano de Ramón Alesson, y tiene un apartado de correspondencia amatoria que solamente por sí sola da para muchos estudiosos. Pero verdaderamente la correspondencia también resuelve asuntos cotidianos, como me voy a hacer un traje, y entonces la Real Fábrica de Pérez Íñigo, que tiene su sede en Santo Domingo de la Calzada, le manda el muestrario, elija usted, es vino, un paño, tanto. ¿Y el precio? Bien. Vamos a terminar. Mire, esta carta ha sido de las últimas donaciones al archivo. Cuando me la trajeron estaba doblada, como incluso ustedes ven, una cobertilla por las dobleces rota, que empiezo a analizar y a mí me parece que no tiene visos de ser real, aunque la vamos a leer si no les importa. Gerona, 19 de febrero de 1937. Querida esposa e hijas, por el Tribunal de Gerona he sido condenado a la última pena, la cual ya se habrá cumplido cuando llegue esta a tu poder. Te mando el abrigo para que se lo des al abuelo. Cuida a las nenas y tú, pues muero queriéndoos mucho. Recuerdos a todos de la escalera y muy especialmente al señor Mariano y señora Gertrudis. Recibir un fuerte beso y abrazo de vuestro padre y esposo Pepe. Cobra la derrama y lo que te corresponda, de lo cual te informarán en el cuartel. Es copia. 1937, Gerona, una persona condenada por el tribunal. Yo este documento, cuando analizas la grafía, dices, no es el de una persona condenada que está escribiendo. Esto es, como muy bien dice, es una copia. Pero claro, es que Pepe, ¿quién es este Pepe? Si esto viene descontextualizado, ¿qué validez le damos a este documento? Yo lo ponía en duda. Lo que ocurre es que esto había aparecido en una casa de Logroño, habían muerto los ocupantes y además de esta carta había unas tarjetas de abastecimiento que nos dieron pie con Carlos Gil a saber quién era ese Pepe y dónde había estado y qué le había ocurrido. Pues esto que tiene de investigación, de emoción, eso que les digo, la vida se filtra en los documentos de archivo, siempre pasa, día tras día. De tal forma que para nobles o plebeyos, para gente adinerada o gente humilde, el archivo es siempre un servicio y estará abierto a toda la sociedad.
contar los fondos que también tengo en gran consideración, el de prensa y propaganda, pero como el Ateneo es tan amable, ya haremos otras. Para otro día, ¿no? Por ejemplo. Quería preguntarte, ¿cómo llega eso a vosotros? Porque normalmente tú entras en una casa y la gente tiramos las cosas. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros y recogéis? Bueno, hay tres formas de ingreso en los archivos. Los archivos generados por la Administración Pública entran por transferencia. Los archivos pueden, cuando son, por ejemplo, familiares, privados, o de una institución o de una empresa, pueden venir por compra. El de los Pujadas Avisón se hizo por compra y también por donación. ¿Qué hace falta para hacer una donación? Pues yo creo que dos cuestiones: valorar y saber qué es lo que estás viendo y tener una gran generosidad, no querer sacar dinero de algo que rebasa lo crematístico. Cuando esa carta, que es verdaderamente humilde en papel y que incluso yo diría en tradición documental no es original, no es la que escribió Pepe, esa es la que escribió su hermano ante la nota que llegó a la viuda, a esa que él le recomienda cuide a las niñas. Entonces hay que tener, me parece, eso, generosidad y esa apreciación de qué valor puede tener esto, testimonial o informativo. En muchas ocasiones, le voy a ser sincera, vienen al archivo con escrituras del siglo XIX de notario y vienen emocionados. Y digo, pues mire, sí, está muy bien, guárdelas en su casa y léalas cuanto quiera, pero le voy a enseñar la que firmó realmente, que la tenemos en el protocolo de este señor aquí conservada. Hay que evaluar, valorar cada documento en su momento y la calidad que tiene. ¿Y esto existe en Madrid también? ¿El histórico provincial? Bueno, no, la red de archivos en España, en realidad es que los documentos no se inventan, se generan por necesidad. O sea, no he puesto la cantidad de pasaportes y salvaconductos que tiene el Fondo Ramón Alesón. Si los tiene es porque viajaba y los necesitaba, como tenemos nosotros nuestro DNI en la cartera o la tarjeta sanitaria. El documento de archivo es un documento de gestión, no, nada más. Y el catastro de Ensenada lo veremos, ¡oh, qué maravilla! Pero realmente es como la oficina de mediados del 18 trabajaba, no hay más. Yo, con mucha tengo, cabeza, yo tengo una cartilla de racionamiento de mis padres. Perfecto. Pues lo y seguramente que mis hijas, en cuanto yo falte, lo tiran. Seguro. También le he de decir que en internet usted pida en alguna de los portales y encontrará muchas cartillas de racionamiento. Era muy común. A mí, como archivera, lo que me gustaría es el padrón de las cartillas de racionamiento. No una, sino toda la sociedad o toda la localidad. Sí. ¿Hay algún documento que no se pueda consultar? Claro, es que como los judiciales no son documentos públicos. El acceso, los archiveros creo que hemos dejado de ser los cancerberos, custodios. No, pero hay una cosa muy clara: si los fondos judiciales nos entran con 15 años de antigüedad, en el histórico podemos tener, yo qué sé, el expediente de divorcio de gente que anda por la calle. Evidentemente esos no son accesibles al público en general, pero no hay ningún otro documento, excepto los que están reservados por protección de datos,
que lo prohíban. No. Si los notariales los podemos, con 100 años ya podemos. Fijaros, incluso eso nos crea... Voy a contar un detalle, porque por ejemplo, en expedientes administrativos de cualquier tipo de impuesto, a veces llevan documentos notariales que no son copias de documentos notariales que no son accesibles teóricamente. Y entonces cuando tú das el expediente, que es de X, pues sabes que ahí hay un documento verdaderamente, que es un documento material que hasta los 100 años no es accesible. Entonces tenemos que poner una venda. ¿Y qué pasa? Como no he recibido ninguna denuncia... Pero usted es consciente de que en los archivos hay personas que han cometido delitos que pueden dormir muy tranquilas porque no es público. Por ejemplo, los legajos de amor. Sí. Yo busqué de mi hermano. Sí. Pero yo sé por otros medios, como periodista, de que allí hay un señor médico o un médico que firmó muchos legados de aborto como si todos se los hubieran muerto a él. Y no es posible. Eso es que había como la Universidad de Oviedo de Derecho o la Universidad de Cádiz antiguamente, era con la DEVA, había un médico que firmaba todos porque. Y eso, yo me denuncié a la Fiscalía. O sea, no hablo aquí de conversación de bar. Lo he denunciado en la Fiscalía y lo he advertido por escrito a una magistrada que no me acuerdo del nombre, que es la encargada del archivo. Y se me ha leído así las ideas. Yo solamente puedo decirle que nosotros como archiveros tenemos que conservar ese documento porque es una prueba fehaciente de unos hechos y que la legislación es la que determinará y el juez determinará que ese documento se solicite. No entramos a dirimir en las cuestiones judiciales, sino que utilizamos el documento, lo conservamos porque sabemos que tiene ese valor jurídico de prueba. ¿De qué año está hablando? ¿Me pregunta a mí? Sí, claro. Del año 63. No sabía la época. Podía ser antes de la guerra civil. No, años 63. Hay un documento público, un legajo de aborto, ella lo sabe, que dice que mi hermana nació muerta en casa, mi hermana viva y nació en la clínica. Yo lo he denunciado eso ante el fiscal. Y el fiscal se daba la vida. Yo sé que otros legajos que están firmados. Pero bueno, desde el punto de vista del archivo, usted ha tenido acceso. A la hermana sí. A la información y a usted además todo mi agradecimiento. Al legajo. Porque precisamente eso es que los derechos están preservados si hay archivo. Pero por orden judicial se podrá entrar. El fiscal podrá investigar. Tendría que incoar el expediente, abrir el expediente. Ya, no incoar no lo hago. No, si yo denunciaba a él públicamente, los registros de usar. Pues que nos vamos.